Bueno, yo ya he dicho tantas palabras desde que mi hijo está detenido injustamente. Ustedes han visto el rol que ha desempeñado en la pueblada. Lo que más, ¿qué quiere que diga? Lo que más pido, que sea la libertad que es tan necesaria, porque ya la necesitan prontamente, porque ya están resistiendo, como me dice él, resistiendo. Han pasado cosas muy feas en todo esto, cosas inexplicables, un juicio que fue un mamarracho, el juicio, desastre. Bueno, ya ahora acá la doctora les va a informar bien, porque yo no soy abogada y hay cosas que no las sé decir, las digo con mis palabras simples nomás, que bueno. Acabo de ver la película, que también es muy emotiva, estoy un poco nerviosa. Bueno, la justicia, yo siempre creí en la justicia. Tendré que seguir creyendo, no sé qué decir, la verdad que no sé, porque esto es todo tan... No me puedo olvidar nunca que me allanaron en mi casa, sin yo tener nada que ver, porque no había estado en la pueblada, en la pueblada. Mi hijo estaba en Córdoba, en su casa, en su estudio jurídico, que a mí me allanaron la casa, 4 o 5 policías armados, llevaron el canal en la esquina para que vieran, mi casa está en una esquina, para que vieran cómo me invadían la casa, la policía. Por eso toda la gente tiene miedo, por darle gusto de muchas cosas. Y bueno, yo estaba sola, una persona mayor, con poca salud, hacía poco que mi hijo estaba detenido. Bueno, llamo a mi cuñada por teléfono, le avisé que estaba sola y que había venido el comisario con la policía, y yo no lo dejé entrar porque ahí estaba el estudio jurídico de mi hijo. Sin aviso no podía entrar a mi casa a un estudio jurídico así. Entonces le dije que tiene que tener permiso del colegio de abogados. Bueno, me cerré la puerta con llave, se fue a buscar una abogada común. Creo que tenía que tener el permiso del presidente del colegio de abogados. Bueno, no importa. Vino mi cuñada también. Y bueno, me allanaron la casa, con los techos de los vecinos, qué sé yo, no sé, tantas cosas injustas, incoherentes, no sé, algo tan especial. Mi hijo sin antecedentes nunca, jamás, al contrario, buen visto, ahí en Corral de Bustos, nacido ahí. Bueno, vivía en Córdoba, pero venía a trabajar también a Corral de Bustos. Bueno, todas esas cosas mal, inexplicables. Bueno, yo lo único que pido ahora, lo único que puedo decir es que la libertad para mi hijo, y la libertad cueste lo que cueste, porque no sé, 7 años, no sé a dónde está ellos ya, ¿no? Eso es lo que siempre pienso. Bueno, veremos. Le agradezco la presencia aquí a toda esta gente que nos acompaña, porque la verdad que estábamos muy solos. Toda esta gente que nos acompaña, sí, cuán agradecidos que les estamos. Ustedes no se imaginan cuán agradecidos que les estamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Teresita de Barbero. Quiero reiterar lo que dijimos al principio de este
este acto, que este acto es por la libertad de los presos de Corral de Bustos, por la libertad de los presos de Bariloche, que están presos simplemente por pedir alimentos. En el país donde se fabrican tantos alimentos hay tantos pobres y tantos hambrientos. Y también este acto es por la absolución de los petroleros de Las Heras, sobre quien pende la espada de Damocles de una perpetua, acusado falsamente de haber matado a un policía. También este acto es por el desprocesamiento de los 5.000 y pico de luchadores que están procesados simplemente por eso, por luchar. Que cesen estas persecuciones, libertad a todos los presos políticos. Queremos señalar que justamente el próximo viernes hemos recibido un comunicado del Comité de Apoyo por la Absolución a los Petroleros de Las Heras. El próximo viernes a las 5 de la tarde habrá una concentración frente al obelisco y después de ahí se marchará hacia la Casa de Santa Cruz. Las Heras queda en la provincia de Santa Cruz y la Casa de Santa Cruz queda en la calle 25 de Mayo y Sarmiento para solidarizarse con los petroleros enjuiciados y pedir su absolución. Hace poco se le ha enviado con muchos firmantes esta carta a la Presidenta de la Nación, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos. El primer y último párrafo dice lo siguiente: los abajo firmantes solicitamos se cumpla de manera efectiva el fallo de la justicia que ordena a la empresa Vialco Sociedad Anónima reincorporar en su lugar de trabajo a Luis Yedro, obrero de la central nuclear Atucha 2 de Santiago y perseguido por su actividad sindical. Denunciamos y repudiamos el accionar de las patotas sindicales y hacemos responsables al Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la integridad física de Luis Yedro y su familia, así como también el cumplimiento de la resolución de la justicia. Hacemos nuestro pedido y le agradecemos a Luis Yedro que hoy esté aquí presente con nosotros. Muchas gracias. Y ahora la doctora Hilda Barbero, que es tía del doctor Barbero preso de Corral de Bustos, que fue camarista en la misma cámara que condenó a su sobrino y tiene mucho para contarnos sobre la farsa de este juicio y por qué tan injustamente detienen a los presos. Doctora Hilda Barbero. Gracias. Buenas noches, señoras y señores. Es para mí una gran satisfacción y honor haber sido invitada por ustedes para participar de este evento. Les agradezco la presencia de todos y además, fundamentalmente, el apoyo que los distintos gremios y sus dirigentes nos han prestado desde el primer momento. A todos nosotros, a quienes, como en mi caso, soy familiar de uno de los detenidos en la cárcel de Villa María. La documental que acabamos de ver no es una mera ficción, es un hecho real acaecido en un pueblo, Corral de Bustos, del departamento Marco Juárez, provincia de Córdoba, el 4 de diciembre del año 2006. Al tomar el pueblo conocimiento de lo que había acontecido, que fue la muerte de una niña de 3 años, vejada por sus propios familiares, quienes días antes habían efectuado la denuncia a las autoridades del lugar y no le hicieron caso, termina en un cajón. Los encargados de las emisoras locales de inmediato solicitaron la presencia de la población ante un hecho tan terrible. Se fue juntando la gente. En la Plaza 25 de Mayo, que está enfrente de lo que en ese momento funcionaba Tribunales de Corral de Bustos, se juntaron de 1.500 a 2.000 personas al grito de justicia. Justicia. Esa es una palabra que
viene de lejos, que todos utilizamos cuando algo se hace indebidamente, que los encargados de darnos las noticias nos hacen conocer, sobre todo a la gente que vivimos en el interior. Ya Aristóteles nos hablaba de la justicia, para lo cual mencionaba la ética y el saber como los dos grandes elementos determinantes de la misma. Y además nos decía, 3 mandamientos rigen estos principios. El primero de ellos, de que el hombre debe vivir en honestidad. El segundo, que el hombre no debe hacer mal a otro. Y el tercero, que cada uno en esta vida debe recibir su merecido. Tenemos que estos principios de Aristóteles fueron tomados por Santo Tomás. Y Santo Tomás nos hablaba ya de otra manera, pero utilizando los principios de los libros de Aristóteles, de que la gente tiene que tener en cuenta la sociedad y a sí mismo. Y 2 principios morales sentados. Uno era la amistad y el otro la justicia. Y el otro principio fundamental que junto a la ética dan a conocer la justicia es la sabiduría. Esos 2 principios, sabiduría y ética, si no se aplican, no tenemos justicia. Bien lo dijo mi cuñada hace un instante en la película, que si los encargados de hacer justicia de Corral de Busto hubiesen dado la cara en ese momento, no hubiese ocurrido a posteriori lo que ocurrió. Pero para hacer justicia hay que tener agallas. Es decir, hay que saber tener el comportamiento adecuado según las circunstancias. Si no, no tenemos justicia. Hay que saber poner el rostro, si es necesario recibir la bofetada del lado izquierdo, y si eso no es suficiente, la del lado derecho. Pero lo que nunca deben hacer los encargados de hacer justicia es esconderse. Aquí, cuando la gente comienza a juntarse, toma conciencia y mira hacia el edificio de tribunales que estaba enfrente de la plaza y se da cuenta que ahí están los responsables. Entonces concurren al lugar, piden hablar con el juez se niega a recibirlos, entran 2 habitantes del pueblo, no así el fiscal, que sí los recibe, y les dice, no, estén tranquilos, ya hemos encontrado a los culpables. Vaya tranquilidad, habían encontrado a los culpables, pero he aquí que de inmediato lo que acontece en el pueblo es la destrucción de las pruebas. Así, el edificio quemado, que lo único que pasa es que se quema en su contenido, y que uno de los detenidos actuales en Villa María, en sus distintas declaraciones, sostuvo en forma unánime que el último en salir del tribunal del edificio fue el juez, quien a su paso iba arrojando los expedientes para que la fogata se hiciera más grande. Eso ha quedado así, nada más. Se borran todas las pruebas. Al día siguiente comienza la demolición del edificio. Quemar los papeles, sacar los restos de mampostería. No hay inspección ocular alguna.
desaparece la caja de caudales. Decían que había mucho dinero en ella y mucha documentación importante, pero desaparece como por arte de magia. Desaparecen los videos que habían grabado lo acontecido en el hecho que acabamos de ver en la película. Ante todo, además, a posteriori, no sabemos de qué forma ni cómo, pero se indemniza al dueño del edificio en la suma de 620.000 pesos, cuando los lugareños de nuestro pueblo decían de que la propiedad no valía más de 400.000. ¿De dónde salió el dinero? ¿Cómo se determinó el importe? Desconocemos y no lo sabremos nunca tampoco. El día de la quema de tribunales, lo primero que se quema es el automóvil del juez. Hemos visto en la película. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Un habitante de la población, ya sea por ser demasiado inteligente o por estar asesorado, aparece con un hacha y a hachazos rompe el auto del juez. El auto llevado al corralón policial local, y ahí una mano anónima pone en su interior una botella de Pepsi Cola de 2 litros aplastada, que no tenía nada en su interior, pero sí tenía la tapa y el papelito que le rodeaba que decía de qué se trataba. Eso sirvió para que los encargados de hacer la justicia posterior dijeran: hemos encontrado la solución. El tribunal se ha quemado porque ha habido gente que hizo las famosas bombas Molotov y las introdujo en el edificio. Con eso quemaron el edificio. Pero lo que no tuvieron en cuenta los encargados de hacer justicia o desconocían era que las bombas Molotov son competencia exclusiva de la justicia federal y quienes estaban actuando era la justicia de la provincia. La justicia de la provincia comenzó el sumario, comenzaron a citar personas. ¿Y a quiénes citaban? A los que estaban en la calle, los que estuvieron adentro del tribunal hasta último momento, e inclusive los empleados que prontamente se las tomaron. Ninguno. Esos fueron los que indicaron quiénes habían cometido el hecho. Los que decían: fulano, apareció un señor que estaba en Rosario, mengano, el otro. 44 personas pasaron a declarar. Sus declaraciones no fueron lo que ellos querían, sino los que, encargados de hacer el sumario, que era la Fiscalía de la ciudad de Marcos Juárez, le establecían amenazadoramente, y así les decían: si no firmás este escrito, vos vas preso. Hubo escritos, vergonzoso es decirlo, que eran exactamente iguales en sus puntos y en sus comas, parecían fotocopias, y que a la gente no le permitían leer, sino solamente firmar. Otros fueron torturados, como lo dijo un chico en la película, fueron torturados para que firmaran lo que la justicia quería. Y así nos encontramos con que se detienen a 44 personas, entre las cuales mi sobrino. ¿Por qué mi sobrino? Porque desde niño estaba acostumbrado a decir lo que pensaba, y cuando tuvo conocimiento de la pueblada, él también se llegó a la plaza
y ahí tomando un micrófono de una de esos vehículos que en todos los pueblos hay que hacen propaganda, mencionó que la responsabilidad de lo acontecido lo tenía la justicia local, que él hacía 2 meses, un mes, que había denunciado el abuso de 2 niñas. Eso no, estaba durmiendo el sueño de los justos en un cajón del escritorio de alguno de los funcionarios, que a posteriori de un cliente suyo habían secuestrado 2 niñas en horas de la madrugada y los encargados del secuestro fueron policías masculinos. Tampoco supo nada de eso. Eso fue todo lo que dijo. Pero para considerarlo autor, la coautoría viene en horas de la tarde de ese día 4 de diciembre, en que se hacen presente en Corral de Bustos las autoridades judiciales de la provincia, entre ellos el presidente doctor Rubio. La gente pedía hablar con alguien, pedía alguna respuesta, seguía dando vueltas, estaba enardecida. Entonces el doctor Rubio dijo que iba a recibir a un grupo. La gente le pidió a mi sobrino que los acompañara porque el resto de los abogados se había borrado como por encanto. Más aún, a los pocos días se reunieron y firmaron un acta obligándose a no atender judicialmente a ninguno de los que de alguna manera hubieran participado en el acto de la quema, olvidándose de que en alguna medida, si no prestamos juramento del todo, si decimos que nos obligamos a atender a todos aquellos que requieran nuestros servicios. A partir de ese momento, él concurre a la municipalidad donde se encontraba el doctor Rubio junto con otros miembros del Superior Tribunal. Y le preguntaron: doctor, ¿y ahora qué va a ocurrir? Yo no traigo ninguna solución, dijo. Solamente vengo a castigar. Vaya contestación. Y realmente les puedo asegurar que ese castigo lo hizo, lo sigue haciendo, y con látigo a las 2 manos. Mi sobrino entonces le dijo: doctor, los responsables de lo ocurrido son ustedes, porque mandan a Corral de Bustos la peor gente que tienen. Así el fiscal ha sido declarado inhábil por una junta médica. Y tan inhábil era que a los pocos días fue destituido del cargo. El juez es trucho porque no ha aprobado el examen del Consejo de la Magistratura, ni siquiera el escrito para pasar al oral. A lo que el doctor Rubio le respondió: doctor, no es que no haya aprobado el examen, lo que ocurre es que no ha sacado la nota necesaria. La risa que veo en ustedes fue lo que produjo risa a todos los presentes y, por supuesto, la crucifixión de los mismos. Y digo la crucifixión porque fueron marcados que necesariamente debían ir presos. Aquí tenemos que los encargados de hacer el sumario no tuvieron en cuenta, les decía, que se trataba de un delito federal. Y decidieron encarcelar a los 44. Así lo hicieron. Ustedes vieron que unos tuvieron 30 días, otros
60 días, otros 70, y entre los cuales los absolvieron al poco tiempo. Según los comentarios locales, que no me constan, esos 10 que salieron lo hicieron a cambio de dinero que ingresó en la Fiscalía de la ciudad de Marco Juárez. El resto quedó, y el juez de control, después de transcurrir un año, dicta el sobreseimiento de los mismos, que consiste en dictar una sentencia que termina irremediable e inexorablemente con la causa en contra de las personas a cuyo favor se hace. Ese sobreseimiento que llevaba implícito la fabricación de bombas y su uso, la inquisición y el daño, ¿sirvió para qué? Tomaron la libertad los detenidos, pero los encargados de juzgar dijeron, no, si acá hay un delito, pero no tuvieron en cuenta de que el caso era único, el delito era uno solo, era la quema de tribunales, no había otro delito, y que enganchaba las distintas figuras penales. Al declararse la libertad de una de las figuras penales, automáticamente se declaraba la libertad de todos. Entonces dijeron, vamos a seguir. Siguieron, y lógicamente al seguir violaron el principio constitucional de nobis in idem, es decir, no dos veces por lo mismo, porque siguieron juzgando lo mismo, el mismo hecho, sin tomarle nueva declaración indagatoria, y así llegaron a la justicia oral para hacer el juicio. Aquí nos llama poderosamente la atención de que un juicio de esta envergadura fuera juzgado por 3 camaristas, uno solo de los cuales era penalista, otro laboralista y otro civilista. El único que intervino siempre fue el penalista. Y lo único que hicieron durante un año que duró el juicio fue decir no, no. Es decir, el látigo del doctor Rubio estaba funcionando a la perfección. No hicieron lugar a los careos, no hicieron lugar a las denuncias que se hacían por mentir en los testimonios, no hicieron lugar a las denuncias por las torturas, no hicieron lugar a nada. Y llegó el momento del veredicto, el 18 de septiembre del año 11, y dicen, de los 34 que están detenidos, no que están detenidos, sino que participaban del juicio, 6 tienen condena a cumplir, el resto condena provisoria. Entre los 6, mi sobrino. Las penas de 5 a 7 años, cuando tenemos que un homicidio parte de los 8 años. Todo esto, ¿por qué venía? ¿Y por qué el pueblo estaba envalentonado? Porque en Corral de Bustos, hasta ese momento, había habido 18 casos de muerte sin esclarecer. No una ni dos, 18. El pueblo no podía admitir eso. Por eso llegamos al lugar donde llegamos. Con el veredicto
fueron detenidos de inmediato, engrillados y llevados a la cárcel de la ciudad de Villa María, los 6 condenados, violando el presidente y los integrantes de la Cámara de lo Criminal de la ciudad de Belville, totalmente el principio que nadie, todo el mundo es inocente y nadie puede ser condenado sin sentencia firme que así lo determine. No fueron solamente esas las violaciones. Hace pocos días se dicta en Córdoba una ley que no hace nada más que ratificar el principio constitucional de que las personas son libres de opinar lo que quieren. Y no obstante haberse dictado la ley, ¿qué hace esa misma Cámara que los ha condenado? Declara la nulidad de la misma. No sé cómo ha sido el juego judicial, porque ha ocurrido hace pocos días, de qué manera. Continuamos y tenemos que nuestros familiares son llevados a la cárcel. En la cárcel, una cárcel, la de Villa María, no sé si la conocen, que tiene capacidad para 300 personas, de las cuales en este momento hay más de 500, de las cuales 150 personas no saben leer ni escribir. Y hasta el año pasado tenían por lo menos la ventaja de que el que quería hacer la escuela primaria o secundaria o algún curso universitario podía hacerlo, y entonces se le disminuía algo la pena. A partir de fines del año pasado, el Poder Ejecutivo, a cargo del Servicio Penitenciario, dijo basta, no hay más clase, no hay más disminución de pena. Y aquí tenemos una tremenda violación constitucional, aquella que dice el artículo 18, que las cárceles deben ser sanas y limpias para rehabilitación de quienes se encuentran en ella y no para castigo. A su vez, yo ya recuerdo de 70 años atrás algunas cosas, porque tengo muchos años. Desde aquella época tengo presente que cada nuevo gobernante que llegaba a la provincia, una de las primeras cosas que hacía era declarar el indulto de los detenidos, en menor o en mayor proporción. El gobernador que tenemos, el doctor de la Sota, parece desconocer dicho principio. No solamente eso, hay algo que nos choca, que es lo siguiente. Córdoba se ha destacado por tener grandes penalistas, quienes fueron profesores y doctrinarios, como Ricardo Núñez, como Claria Olmedo, como Vélez Mariconde. La gente parece haberlos olvidado. ¿Cuánta necesidad habría de repasar sus principios? ¿Cuánto bien nos haría? Días atrás, quiero aclarar primero que no coincido con algunos de los principios del actual gobierno nacional. Pero días atrás escuché algo que me hizo mucho bien, que fue que la Presidenta dijo que había que democratizar la justicia. Qué lindas palabras, pero pensé para mis adentros, la democratización no consiste en aumentar la cantidad de personas
que van a elegir, sino la calidad de los que van a elegir y la calidad de los elegidos. Esperemos que eso se cumpla. Algo que no quiero dejar de mencionar. Mi religión es católica, apostólica y romana. Ustedes habrán visto un sacerdote en la película firmando un acta. Ese sacerdote pidió que se hiciera un acta mediante la cual se estableciera de que ninguno de los que habían participado en la quema de tribunales pudiera ser detenido. La firmaron todas las autoridades presentes en el lugar. Mi sobrino, en uso de una ley provincial, la 5805, pidió por escrito al cura párroco una copia de dicha acta. Por supuesto, él se encargó de contestarle a mi cuñada que no sabía qué había pasado, seguramente se le había traspapelado. Entonces se dirigió al obispo de la ciudad de Río Cuarto, que es el que le compete nuestra jurisdicción. No le ha contestado todavía. Así seguimos, sin tener contestación de todas las cosas importantes. ¿Quiere decir algo? No. Nos piden que habré porque tenemos que entregar el salón y hay otros oradores. Tenemos que entregar la sala. Tenemos que entregar la sala, que abrevies. Bueno, solamente ya estoy por terminar. Simplemente ya terminaba. Hay un total desconocimiento de la justicia. Hay un total abuso de autoridad. Hay un total manejo de la aplicación de los principios. Todo eso lleva a qué cosa? A lo que denominamos terrorismo del Estado. Las nulidades cometidas por las autoridades de nuestra provincia de Córdoba, agregado al terrorismo de Estado que impera en la provincia, hacen que nosotros sigamos pidiendo por la libertad de nuestros familiares y que le agradezcamos enormemente que compartan con nosotros esta petición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hilda Barbero. Muchas gracias, doctora Hilda Barbero, por su excelente y esclarecedora exposición, porque ahora sabemos mucho más y vamos a tener más fuerza para luchar, porque sabemos exactamente todas las incongruencias que cometió la justicia de aquel lugar. Y seguidamente, un ex preso político, abogado y actual defensor de presos políticos, un luchador de muchos años, integrante del Frente de Resistencia Nacional, el doctor Eduardo Suárez. Bueno, gracias compañeras y compañeros por venir. Bueno, saludo a un montón de compañeros muy queridos, saludo a los compañeros de la mesa, a la Asamblea del Pueblo, a Rubén, saludo a los compañeros peruanos, anda por ahí que la vida Mónica, que está, no falta nunca, a los compañeros que acompañan a Herman en el programa de radio, saludo a los compañeros de la convocatoria por Liberación Nacional y a los compañeros de la reunión de abogados, Gustavo, sin el cual a veces es muy difícil llevar adelante las defensas que ejercemos. Nos apura el tiempo, así que vamos a tratar de ser lo más breve posible. A nosotros nos ha tocado en suerte en los últimos 10 años defender presos políticos. Cuando uno dice políticos,
teníamos una definición en nuestras declaraciones de principio originalmente. Los presos, cuando alguien está preso, está imputado por un delito, con lo cual ya ahí hay una primera línea, digamos. Y después definir, y nos costó mucho tiempo definir qué es un preso político, social o sindical. Digo, nos costó mucho tiempo porque hasta el advenimiento de la democracia, durante los anteriores 50 o 100 años, era fácil, era muy fácil. Y había toda una tendencia, una tradición de solidaridad, de acompañamiento, de compañerismo, una tradición de no preguntarle por qué el compañero es detenido, de qué organización es, de qué organización responde. Eso un poco después del 83 cayó como que eso juego de la boca cuando uno tiene que volver a cero, ¿no? Y entonces desde el 83 casi hasta los últimos 10 años nos costó muchísimo volver a imponer este criterio. Las compañeras cuentan, no solo que estuvieron en algún momento, pasa eso, sí pasa, lo hemos visto permanentemente. Nosotros tenemos una definición en la gremial de abogados. Nosotros decimos que el preso político es aquel compañero que es detenido en función de una actividad política, social, sindical, laboral, estudiantil, pero también aquel que lleva adelante el mandato de su organización, que es detenido en función de un delito, que puede ser una contravención, un delito ordinario, un delito federal, en virtud del mandato de la organización a la que corresponde. Y eso solo merita que por lo menos la gremial de abogados lo ha defendido. Eso también es una línea, una separación de agua, porque con esta definición nos hemos encontrado con, en los últimos 20 años, 30 casi, con una cantidad de compañeros que han sido detenidos y que nos costó muchísimo imponer en los organismos de derechos humanos, de la izquierda argentina en general. Hubo casos, Mónica es la madre de un preso, hubo casos donde incluso altos dirigentes de izquierda política de este país salieron públicamente a decir: no tenemos nada que ver con eso. Independientemente de las actitudes que han tenido posteriormente, y así nos pasó en otros casos, ¿no? Nos pasó en muchísimos casos. Nos pasa también hoy en día. Nos pasan los casos donde la gremial se ha especializado, que son las extradiciones. Entonces, a uno merece una defensa porque es una organización determinada y otro no, y se ningunea. Por eso nosotros nos congratulamos de esta actividad. Saludamos a Herman, que siempre está permanentemente, justamente Herman, y se ríe Oscar Cooperman, otro que está siempre en la cabeza y en todos los casos. No le pedimos análisis de sangre al compañero, no es que le sacamos sangre y analizamos el ADN para determinar si a este lo atendemos o a este no, pero hay organizaciones que lo han hecho. Todos los que estamos acá lo saben perfectamente. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es la justicia. Yo tengo 60 años y 30 de abogado. Yo les voy a pedir disculpas a los colegas y sobre todo al doctor, pero yo no creo en la justicia. Yo sinceramente no creo, nunca creí, además. Y ahora siempre entré a un jurado esposado antes de entrar con una credencial. ¿Por qué voy a creer en la justicia? Estoy preso en la dictadura, preso en medio. No creo en la justicia. Utilizo mi credencial como una patente de coso para sacar a un compañero. Porque esto que cuentan acá yo lo veo, y muchos de los que estamos acá lo vimos permanentemente. No lo vimos en el hotel Carlos V, donde agarraron unos pobres diablos y los tuvieron como 3 meses. Jueces que ahora son justicia legítima. No sé cuáles son los de la justicia legítima o ilegítima. No entiendo mucho la diferencia. ¿Cuáles serían los legítimos y cuáles los ilegítimos? Pero los jueces que ahora están escritoneando, la doctora de Dios Revoli, por ejemplo, fue la que nos tuvo a los jueces, o no nos trucharon pruebas, no nos sacaron del expediente un acta favorable a darle refugio a los compañeros, 6 compañeros paraguayos. Nos sacaron y nos pusieron otra. Todos los días vemos eso. O no lo trucharon, ¿no? ¿Cuánto tiempo se comió Bordón? O como el compañero Citroën, Olivera. Y a Elena y Marina. Y así podemos, pero dar decenas de casos. Nosotros vamos y los defendemos.
simplemente lo defendemos. Y la verdad que no nos ha ido tan mal. Supongo que ahora algunos nos irán reemplazando, como Rubén, como Gustavo, ¿no? Nos irán reemplazando pronto cuando tengan sus credenciales. Pero lo concreto es que no nos ha ido tan mal. ¿Por qué? Porque hemos sido amplios en el criterio. Y además porque no hemos escatimado esfuerzo, no solo esfuerzo técnico, que yo no crea en la justicia, que yo no crea en los jueces, en la justicia del sistema capitalista y de los jueces, no significa que no tengan que poner un esfuerzo técnico sobrehumano y un nivel de excelencia técnica más todavía que aquel que cree. Porque aquel que cree tiene una ventaja, cree, es un problema de fe. El que cree entra a un tribunal creyendo en el tribunal. Yo no entro a un tribunal creyendo en el tribunal, yo creo que el juez y el fiscal que tengo ahí son mis enemigos, quieren que el tipo que yo defiendo esté preso. Así que no voy a entrar tomando prisioneros vivos. Yo les pido disculpas por las salvajadas, pero hasta ahora hemos hecho eso en los últimos años. No hay manera. La justicia, ¿qué justicia? ¿En qué justicia uno tiene que creer? ¿En la justicia del gobierno? ¿En la de Clarín? ¿En la de Mañeto? ¿En la de Cristina? ¿Cuál es? ¿Con qué parámetros? Si cuando los compañeros nuestros caen cortando una ruta, o como pasó con la ley de Marina, van igual y les trunchan todas las pruebas trunchan, le arman, hay un sistema, la Chiqui creo que dijo alguna vez perverso, pero como yo no soy psicólogo, no sé usar esas categorías, pero hay un sistema que nace con un policía, con el policía de abajo, pasa por las fiscalías y por los jueces de instrucción y termina en los fragmentos más altos de justicia, pasando por los poderes ejecutivos, por los poderes políticos, sea la municipalidad, los gobernadores. ¿Por qué yo voy a creer en esos tipos? La verdad que nosotros no lo hemos hecho, nunca. Y las líneas de defensa que nosotros hemos llevado adelante, en las decenas de causas, en algunos casos decenas de causas, que hemos defendido, permanentemente lo hemos defendido con este criterio. Una alta excelencia técnica, justamente porque estamos más obligados todavía que aquel que tiene fe, y no tomar prisioneros. Esto no, sin justicia con los que no aplican justicia. Porque yo tengo que creer en la justicia que lo encarcela a Bordoña Olivera, todos ustedes conocen la causa. Imagínense el nivel de truchada que han hecho en esas causas. Incluso digo más, recuerdo hace muchos años, como 20 y pico, 30 años, el debate que teníamos entre muchos de los que están acá, con causas como la de Tablada, y ahora se ha demostrado que han cometido delitos de lesa humanidad, que han fusilado y han hecho desaparecer gente. Y la actividad de abogado no es el defendido, por eso no sacamos análisis de sangre. Yo no soy ni defendido, salvo que el defendido pertenezca a la organización política que uno pertenece. A lo que no vamos a escatimar nunca es el mayor de los esfuerzos posibles, y en ese sentido les digo a los compañeros de la mesa y a los compañeros que están acá que nos ponemos a disposición para lo que sea, para lo que podamos hacer, incluso más allá de lo que podamos hacer. Gracias. No, solamente para hacer una aclaración que el hacedor de este acto ha sido el diputado Alejandro Godard. Yo simplemente colaboré y quería que quede claro, quería que quede claro. El doctor Alejandro Godard, diputado por el MST. Ahora sí, por favor, Vicente. Muy simple. Todos los que están acá están porque comparten una lucha, un sueño. Yo también. Se ha hablado y yo siento que han hablado también por mí. Muchas gracias a todos. Gracias, Vicente. No me dejó decir que es un poeta, dramaturgo, escritor, lo que tengo que decir de Vicente. Y además, algo importante, él encabezó la delegación que fue a ver a los presos de Corral de Bustos hace menos de un mes. ¿Cómo? Y fue abogado de preso político hace muchos años, en fin, un hombre realmente notable, y le agradecemos, notablemente le agradecemos su brevedad. Y cierra este acto el hacedor del mismo. Por favor.
diputado Alejandro Godard. Voy a ser breve como Vicente, porque creo que la verdad que todo lo que se ha dicho acá confirma la aberración de esta justicia, ¿no? Que en nombre de la justicia provoca hechos aberrantes como el que hemos visto. Yo creo que es muy importante que se conozca este caso, y más porque los compañeros han tenido la posibilidad de filmarlo, de grabarlo, hay un testimonio que uno puede transmitir, porque yo creo que en esta injusticia se ve reflejada todas las injusticias que se cometen. Estamos en un país donde uno puede robarse millones y millones de dólares y no pasa nada, ¿no? Puede cometer atrocinios tremendos y no pasa nada, pero que uno se rebela contra una injusticia y termina siendo, ¿no es cierto?, el culpable y el que tiene que sufrir una pena aberrante como esta. Ese es el mundo del revés, y creo que todos los que estamos acá, más allá de que podamos tener alguna opinión para un lado o para el otro, queremos cambiar eso, queremos ver si terminamos con esta situación. En primer lugar, creo que todos nos tenemos que comprometer a ver cómo hacemos para que esto se siga conociendo, que no se calle. Yo la verdad que con el viaje que hicieron los compañeros, si hace falta organizar una nueva caravana, pedir, ¿no es cierto?, todo el apoyo. Yo creo que no tenemos que bajar los brazos y ponernos todos a disposición para que los compañeros se sientan apoyados. Yo creo que esa sería incluso una buena iniciativa a tomar colectivamente, a pensar en alguna reunión, si no podemos organizar, ¿no?, un gran viaje para allá, para que sientan los compañeros el apoyo, porque hay que bancársela, sabiendo de todas estas injusticias, estar ahí, pero y fundamentalmente seguir insistiendo hasta que logremos la libertad de los compañeros, y junto con eso pelear también todos desde distintos puntos de vista que podamos tener para cambiar esta sociedad, porque yo creo que esta sociedad es la sociedad de la injusticia, es una sociedad hecha para que solamente los poderosos puedan hacer y deshacer a su antojo todo, y que el resto del pueblo, ¿no es cierto?, tenga que sufrir no solo la miseria, sino también la persecución cuando se revela. Los 5.000 casos que hay de perseguidos, de judicializados, y los presos por luchar son una muestra contundente de que acá se habla mucho últimamente de derechos humanos, pero se habla de derechos humanos del pasado para no hablar y para esconder los derechos humanos del presente. E incluso en los últimos días hemos tenido hasta un caso, ¿no?, que ha tenido que haber una gran fuerza de la opinión pública para que se pare, que es el caso de Milán, ¿no?, porque tenemos esa contradicción de tener un gobierno que habla de los derechos humanos, pero que hace la vista gorda a este hombre que, más allá de lo que haya querido salvar, ha estado involucrado en una de las etapas negras de nuestra historia. Por mucho menos de esto, en estos años lográbamos parar un ascenso y lográbamos que gente de este tipo, de esta calaña, no subiera, y ahora lo tenemos como jefe del ejército, ¿no? Y más allá de que en estos días tuvieron que postergar el ascenso, parece que no hay voluntad de sacárselo de encima. O sea, ya hemos vuelto a tener un jefe del ejército, ¿no es cierto?, ligado a aquella época. Pero bueno, eso, todo lo que estamos acá sabemos de que la justicia de los de arriba es esa. Ahora, yo creo que en la medida que logremos reivindicaciones y que logremos sacar a los compañeros y que logremos que estos casos se conozcan, vamos arrimando el bochín para en algún momento tener una justicia verdadera, que es la justicia del pueblo, la única justicia que realmente, en la que hay que confiar. Yo creo que hay que confiar en la justicia del pueblo movilizado, en la justicia de la gente que cuando se organiza y se moviliza siempre sabe quiénes son los responsables de las cosas, ¿no es cierto? Y cuando tengamos el poder de que eso que sabemos se puede llevar a la práctica, ahí va a empezar a cambiar esta sociedad, va a empezar a cambiar mucho las cosas, porque todos sabemos dónde está el delito real, todos sabemos dónde están los ladrones, y todos sabemos que los protegen desde arriba. Así que bueno, yo nada más, Herman, yo le quiero devolver a Herman, porque creo que más allá de que yo facilite este tipo de encuentros y que desde ya esto está a disposición para cualquier compañero que lo quiera utilizar, porque yo creo que estos salones los tenemos que utilizar los sectores populares, no están hechos para que no los utilicemos nosotros, sino para que los utilicen los de arriba. Yo creo que más allá de que yo facilite esto, creo que Herman es el gran hacedor de estos encuentros y que bueno, lo seguiremos haciendo cada vez que haga falta
poner esto a disposición y creo que esto nos fortalece a todos para seguir peleando y desde ya llévense ustedes y llévenselo a los familiares y espero que los podamos ver todos en un próximo viaje. Un saludo grande y pedirles fuerza porque los vamos a sacar de ahí y vamos a hacer justicia con los verdaderos culpables que son los que tendrían que estar en el lugar de los compañeros, nada más. Gracias, Alejandro Bodar. Nos hemos pasado de la hora, pero bueno, vamos a esperar que nos echen. Entonces yo le pediría, que esto sería un acto completo, si alguno del público quiere hacer uso de la palabra. Gustavo Masquera. Perdón, no se escucha. Pero tranquilo. No, que no quedó claro si la condena está firme o está pelada, cuál es la situación. Pregunta si la condena está firme o está pelada. Está pelada la condena. Sí, está pelada. Sí. Hay 9 juicios en trámite, de los cuales algunos, no contestan ni aún con el periodo de pronto despacho, no contestan. Y algunos que han contestado, todo lo que han hecho es poner un decretito que dice no al lugar por improcedente. Ahí he aprendido que la palabra improcedente es los fundamentos que debe dar un juez cada vez que dicte una resolución. Pero ahí está, hay 9. Están sin sentencia firme, Están sin sentencia firme, por supuesto. Ahí me decía recién la doctora también que sería importante esto para que en algún momento, en alguna reunión más de organización se podría tomar, si se puede hacer alguna acción colectiva sobre el Tribunal de Justicia de Córdoba, para llegar con, no sé si en algún amigo curar, no sé, tenemos que pensar, pero algo como para que llegue, ¿no? También la solidaridad y tocar al tribunal que dicen ellos que no han podido llegar todavía, ni siquiera que lo reciba algún miembro como para poder plantear el caso. Si me permite, le leo los juicios en trámite iniciados por los detenidos de Corral de Bustos. Recurso de casación por ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sobre la sentencia definitiva interpuesta en octubre de 2011. El detenido Pasquini solicitó un pronto despacho. No hay ninguna resolución. Segundo, recurso de queja por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, denegatorio extraordinario por pedido de libertad, motivo 2 años, ya llevan 1/3 de la condena cumplida. Sin sentencia firme, iniciado en octubre del 2012. Habeas corpus planteado por ante la Cámara del Crimen de Villa María en abril de 2012. No hay resolución, se interpuso pronto despacho. Duerme el sueño de los gustos. 4. Habeas corpus correctivo, salida educacional, que la pide mi sobrino porque ha comenzado una nueva carrera universitaria y no lo dejan salir para ir a rendir a la universidad que está detrás de la cárcel, sino que mandan a un empleado de la universidad hasta tomarle exámenes. Bueno, la salida educacional fue planteada ante la Cámara del Crimen de Villa María en abril de 2012, sin resolución, se interpuso pronto despacho. Acción de nulidad de cosa juzgada irrita por ante el juzgado de control de Marco Juárez, Córdoba, iniciado el 17 de abril del año 2013, sin resolución. Se interpuso pronto despacho y retardada la justicia por ante la Cámara de San Francisco. Sexto, libertad de expresión por ante la Cámara del Crimen de la ciudad de Belville, planteada el 9 de mayo del 2013, sin resolución, pero en el momento que yo hice esto a posteriores, ¿sí?, se dicta una resolución no haciéndose lugar. Séptimo, acción autónoma de nulidad de cosa juzgada irrita interpuesta por ante el Juzgado Federal de la ciudad de Belville en mayo del 2013. Libertad de expresión planteada por ante el Juzgado Federal de la ciudad de Belville en mayo de 2013. Denuncia de lesa humanidad interpuesta por ante la Fiscalía Federal de la ciudad de Belville, Córdoba, en abril de 2013. Estas son las causas que en este momento están en trámite, sin contar causas e incidentes que se plantearon con anterioridad, que lo único que hemos tenido es no al lugar. ¿Está contestada la pregunta? Sí, linda. Bueno, aún corriendo el peligro de que
me conteste en la forma educativa que a veces suele hacer.